Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de nuestro curso de aritmética. Bien, antes de empezar, ¿no? Ya sabes, necesitamos un espacio limpio, un espacio ordenado para poder realizar nuestros apuntes o para poder entender estos apuntes. No tengas nada a la mano que te distraiga. Bien, para que puedas comprender un poquito más sobre este video, sobre este nuevo tema que estamos tocando esta semana. Bien, esta semana en nuestro curso de aritmética, como ya puedes visualizar en pantalla, tenemos lo que son números mixtos. ¿Qué es un número mixto, Miss? ¿De qué trata el número mixto? El número mixto, ¿no? Se forma, ¿no? Un número mixto se forma cuando combinamos un número entero y una fracción. Cuando juntamos un número entero y una fracción. Un número mixto se forma al combinar un número entero y una fracción. Ahora, por ejemplo, tenemos esta fracción con un número entero se llama número mixto. Número mixto. Entonces tenemos 2, tenemos 2, ¿no? Esto me está indicando 2 y esto me está indicando 3/4, que es una fracción. Ahora, en este número mixto también vamos a encontrar algunas partes, ¿no? Que este es el número mixto que está combinado por un número entero y una fracción. Sabemos que en la fracción, esta es la fracción y el 2 es la parte entera. Es la parte entera. Ahora, recordemos que en una fracción encontramos el numerador y el denominador. Entonces, todas estas partes que vemos aquí, la parte entera, la fracción que tiene numerador, denominador, forman el número mixto. Forma el número mixto. Ahora, pero ¿cómo se opera este número mixto? ¿Cómo lo puedo convertir? ¿Cómo puedo convertir una fracción en fracción mixta, en número mixto? ¿Cómo puedo hacerlo? A ver, veamos aquí.
Entonces, me dicen, para convertir una fracción impropia en fracción mixta, haga lo siguiente. Me dice que tengo que dividir numeral entre denominador. El cociente indica el número entero natural y el residuo el numerador. En la fracción mantenga el denominador. Quiere decir que para yo obtener una fracción, un número mixto, tengo que dividir el numerador entre el denominador de la fracción que me están diciendo convertir en número mixto. Entonces, por ejemplo, fracción 9 cuartos, lo voy a convertir en un número mixto. Tengo que dividir 9 entre 4. Me sale 2 y con residuo 1. Entonces, el 2 pasa a ser la parte entera y el 1 pasa a ser el numerador. Y el denominador es igual que la fracción anterior. Eso es para convertir una fracción mixta a una fracción a un número mixto. Entonces, me dicen que para yo convertir una fracción propia a un número mixto, tengo que dividir el numerador entre el denominador. Por ejemplo, en la fracción 9 cuartos, va a ser dividido 9 entre 4. Y yo al dividir 9 entre 4 voy a obtener 2 con residuo 1. Entonces no sería una división exacta, sería una división inexacta. Veamos, 9 entre 4. 9 para 1 sería 2, 8, 1. ¿Ven? Esto sería una división inexacta. Entonces, para que esta fracción propia se convierta en un número mixto, tengo que dividir el numerador entre el denominador. Al dividir, me doy cuenta que tengo como resultado 2, pero recibo 1. Este 2 pasa a ser la parte entera, el número entero, la parte entera. Recordemos las partes del número mixto, ¿no? Lo que acabamos de ver. Ahora, este 1 pasa a ser el numerador. 1 pasa a ser el numerador. Y el denominador es lo mismo. Y el denominador es lo mismo. Entonces, de esta fracción propia, cuando lo convertí a número mixto, me quedó 2 enteros, 1 cuarto. ¿Cómo se lee? 2 enteros, 1 cuarto. ¿Vieron? Ahora, para convertir, ¿no?, esta fracción, para convertir esta fracción mixta a un número mixto, que es 2 enteros, 1 cuarto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a multiplicar el denominador, o sea, el 4, multiplicar el denominador por el número entero, por el número entero y sumar el numerador. Entonces, para convertir fracción mixta o número mixto a
una fracción impropia, tengo que multiplicar el denominador por el número entero o la parte entera y sumarle el numerador. Entonces, al multiplicar dos enteros, un cuarto. Entonces, primero dice multiplicar el 4 por el 2. El 4 por el 2 y se le suma el numerador. Toda esta operación, que es 4 por 2 más 1, toda esta operación pasa a ser el numerador. 4 por 2, 8 más 1, 9. ¿Y cuál va a ser el denominador? El mismo denominador. El denominador no cambia. Y volvemos a obtener 9 cuartos. Fácil, ¿verdad? Ahora, veamos un ejemplo. Dice, por ejemplo, dice, David compra 13 octavos de torta. Sabemos que 8 octavos es igual a 1. Y dice, 8 octavos más 5 octavos es igual a 13 octavos, que es una fracción impropia, porque el numerador es mayor que el denominador. Entonces, 8 octavos se obtiene 1. 8 octavos es igual a 1. Entonces, tenemos 1 más 5 octavos es igual a un entero 5 octavos, que vendría a ser un número mixto, porque yo al hacer toda la operación que acabamos de ver, ¿no? 8 por 1, 8 más 5, 13 y obtengo 13 octavos. Yo me doy cuenta aquí que un entero 5 octavos al hacer la operación y al convertirlo en una fracción impropia, obtengo 13 octavos. Y lo mismo va a pasar cuando yo divido 13 entre 8, voy a obtener respuesta 1 y residuo 5 y se obtiene la fracción mixta o un número mixto, un entero 5 octavos, ¿no? Como podemos observar aquí gráficamente. Ahora, ¿qué nos dicen? Toda fracción impropia también se puede representar como un número mixto. Un número mixto está formado por una parte entera y otra parte fraccionaria, ¿no? Como lo que acabamos de ver en el ejercicio. Veamos estos ejemplos. Dice, 11 octavos es igual a un entero 3 octavos. Veamos por qué. 11 octavos es igual. Si yo quiero convertir una fracción impropia a una fracción mixta, a un número mixto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dividir numerador entre denominador. 11 entre 8. Al dividir 11 entre 8, 1 y residuo
3. Residuo 3. Entonces, en el ejemplo me dicen que 11 octavos es igual a un entero 3 octavos. Veamos por qué. Porque residuo 3, que está aquí, y respuesta 1, que sería la parte entera. Ahora, para nosotros comprobar si está bien, vamos a ver. Vamos a convertir un entero 3 octavos a fracción vamos a convertir un entero 3 octavos a una fracción impropia. A una fracción impropia. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Multiplicamos 8 por 1 y sumamos 3, que vendría a ser el numerador. 8 por 1, 8 más 3, 11. 8 por 1 más 3, 11. Y el denominador sería igual, ¿no? Y se obtiene 11 octavos. Esos son los pasos que yo tengo que seguir para multiplicar, para convertir una fracción mixta o un número mixto a una fracción impropia. Y para revertir, o sea, convertir una fracción mixta o una fracción impropia, una fracción mixta o un número mixto a una fracción impropia, tengo que multiplicar el denominador por la parte entera y sumarle el numerador, ¿no? Con los pasos que acabamos de ver. Entonces, pues, no se olviden cuáles son los pasos. Volvemos a repetir. Para convertir una fracción impropia a mixta o número mixto, dividimos numerador entre, vamos a poner numerador entre denominador. Entre denominador. Ahora, para convertir una fracción mixta o número mixto a una fracción impropia, tenemos que multiplicar el denominador por el número entero o la parte entera y sumarle el numerador. Por lo tanto, dice 11 octavos, ¿no? 11 octavos. Primer paso, impropia a mixta. Tenemos impropia a mixta. 11 octavos. Quiero pasarlo a una fracción mixta o número mixto. Tengo que dividir 11 entre 8. Si yo divido 11 entre 8, voy a tener como residuo 3 y resultado 1. Entonces, este 1 pasa a ser
la parte entera. Y el residuo pasa a ser el numerador. Y el denominador va a ser lo mismo. Y tenemos una fracción mixta o número mixto. Ahora, ¿cómo paso esta fracción mixta o número mixto a una fracción impropia? Me dice multiplicar el denominador, que es el 8, por la parte entera, que es el 1, más el numerador, que es el 3. 8 por 1, 8, más 3, 11. Entonces tengo 11 y el denominador va a ser lo mismo, 11 octavos. ¿Vieron? Esos son los pasos que tengo que seguir para yo convertir un número mixto a una fracción impropia o la fracción impropia a un número mixto. No te olvides también que el número mixto está conformado por la parte entera, el numerador y el denominador. Todos estos forman un número mixto o una fracción mixta. Ahora, ¿cómo se leen estas fracciones mixtas de estos números mixtos? Primero se lee la parte entera, ¿no? Por ejemplo, 2 enteros, 3 enteros, 1 entero, 4 enteros, ¿no? Aquí tenemos 1 entero, 3 octavos, ¿no? Se lee 1 entero, 3 octavos. Bien, chicos, eso sería todo en nuestra clase de hoy, en nuestro video de hoy del curso de aritmética con el tema números mixtos o fracción mixta.